Hay un tema, hermanos, que realmente me preocupa. Y es el tema de los pastores. Cuando elegí este tema para compartir con ustedes, miré a mi alrededor, miré cómo está la iglesia hoy en día y quise apoyar esta mirada, esta visión en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso del 1 al 10. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, elegí esta versión porque es una versión más a nuestro vocabulario de hoy. Dice el capítulo 34, después recibí este mensaje del Señor. Mire usted la condición que había en ese momento, ¿no? Y que quizás ahora vemos la misma situación. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsable de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Hermanos, cuando leemos este texto bíblico, realmente vemos la realidad, ¿no?, de lo que está pasando hoy en día acerca del pastorado. Por eso el tema que yo toqué en esta noche, le puse el título, ¿no?, el verdadero llamado a ser pastor y el otro llamado para provecho propio. Y cuando yo leo y veo esta situación, hermanos, hoy en día, me doy cuenta que este tipo de pastor es el cual el Señor quiere, ¿no?, que vayan a buscar a las ovejas perdidas, que las alimenten, que tengan cuidado, que no pasen hambre, que no sean crueles, que no solamente se aprovechen de su dinero, de su tiempo. Hermanos, si hay que encontrar pastores con esta característica, yo creo que
los dedos de nuestra mano serían demasiado. Porque usted sabe qué tipo de pastor tiene en su iglesia, qué tipo de líder tiene en su iglesia, ¿no? Esto yo le digo que usted tiene que comparar a la luz de la palabra de Dios, como en este caso, Ezequiel, que en aquel tiempo hubo este tipo de pastores que realmente hablaban le decía acerca de las cosas en cuanto al pastoreado de los animales, ¿no? De las ovejas. Pero ahora, el pastor, también nosotros como ovejas que somos del redil del Señor, del príncipe de los pastores, nos damos cuenta de la situación que vive el cristiano de hoy en día. Que solamente es número, ¿eh? No es una oveja a la cual hay que alimentarla, hay que disipularla para que pueda dar su fruto, para que pueda haber fruto en esta vida, en la vida del cristiano. Por eso es difícil encontrar hoy en día líderes, pastores, que realmente hayan tenido el verdadero llamado a ser pastor. Y yo comparaba el ser pastor como un padre de familia, ¿no? Que el verdadero padre de familia realmente da la vida por su familia, por sus hijos, los cuida, cuando son pequeños los alimenta, no permite que les pase ninguna dificultad, ningún daño. ¿No es cierto? Entonces es algo que tendría que ser algo natural, porque son llamados a ser papás, padres. Y esto del verdadero llamado a ser pastor, hermanos queridos, yo la verdad, yo creo que es más el hecho de aprovecharse, de ser, de auto llamarse pastor para provecho suyo. El apóstol Pedro habló muy claro. El apóstol Pablo, que también lo dijo, ¿no? Que después de su partida vendrán, ¿no?, a gente que se va a aprovechar, que va a destruir lobos vestidos de oveja, ¿no?, que no perdonarán al rebaño. Entonces, esta situación, hermanos, me preocupa mucho. Porque si usted no tiene un verdadero líder, un verdadero pastor que ha tenido un verdadero llamado de parte de Dios para cuidar del rebaño que Dios le ha dado, porque tampoco es suyo la iglesia. El hecho de decir mi iglesia no tiene sentido. Es la iglesia del Señor. Usted, pastor, usted líder, es el responsable, es el administrador, es el siervo, el que tiene que servir al Señor en su rebaño. Pero por eso digo, hermanos queridos, hoy en día, con lo que vemos, nos damos cuenta, hermanos, que muy pocos me parece que han tenido el verdadero llamado para ser pastores. Porque la naturaleza del verdadero llamado al pastorado, hermanos, tiene que ser que el pastor tiene que ser como siervo de Dios y de su pueblo. Tiene que ser un siervo. Un verdadero pastor es llamado por Dios para servir, para servir. El Señor mismo lo dijo, ¿no? Yo no vine a ser servido, sino a servir. El verdadero pastor tiene que servir y guiar al rebaño del Señor que le entrega en sus manos con humildad. Mire usted, hermano, estas características: humildad, dedicación y obediencia. Su propósito principal del pastor es cuidar de la grey, conduciéndola hacia el crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Ese es el verdadero discipulado, ¿no? Y el apóstol Pedro, hermanos, en la primera carta, el capítulo 5,
habló acerca de esto, dando consejos a los pastores, ¿no? El verso 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Porque parecería que los pastores de hoy en día y los líderes están para ver cuánto sacamos de provecho. ¿Cuánto me va a servir el hecho de que sea pastor? Un ejemplo, en cuanto al dinero. ¿Cuánto diezma la gente? ¿Cuánto de ofrenda tengo? Hay pastores que no rinden cuentas. Perdone, pastores, pero yo tengo que decir de esta manera porque a la edad que tengo, 70 años, y haber caminado con el Señor hace 40 años, quizás te dirá, son pocos años, pero a través de todo este tiempo me di cuenta que hay pocos que han sido llamados, que han tenido un verdadero llamado a ser pastor. Y sigue diciendo Pedro, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos queridos, hay veces cuando leemos esto, que quizás no se predica estas cosas, porque es como moverles el piso, ¿no? Entonces pasa todo esto que Pedro está hablando, ¿no? Que cuidan, apacentan la grey por la fuerza, por las ganancias deshonestas, teniendo señorío, pensando que todos están bajo su servicio. Esto no es así. Esto no es una condición para ser pastor, para tener el llamado de parte de Dios. Además de esto, hermanos, otra de las condiciones, la naturaleza del verdadero llamado al pastorado, es que el pastor tiene que tener el corazón conforme al corazón de Dios. Pastor conforme al corazón de Dios. Y Dios, hermanos, busca pastores según su corazón. Es decir, líderes que reflejen su carácter, su compasión y su amor por su pueblo, ¿no? El Señor fue muy claro en cuanto al pastorado. Él dio la vida por sus ovejas. Él dejó a las 99 y fue a buscar aquella que se había perdido. Ahora pasa esto. ¿Ve usted que los líderes reflejan el carácter de Dios? La compasión, el amor por su pueblo. Hermanos queridos, por eso hay un dicho que dice, ¿no? Tal pastor, tal iglesia. No sea que estemos siendo conducidos por ciegos y que nosotros seamos ciegos y que caigamos. ¿Verdad? El profeta Jeremías en el capítulo 3, verso 15, mire lo que dice. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, todo lo que permanece hasta ahora en una iglesia, en un pastorado, quizás alguno dirá, pero ¿y por qué entonces Dios permite que permanezca ahí? Una cosa es que Dios permita, pero que todavía no esté de acuerdo es otra cosa. Que ya llegará el día, como dice acá, ¿no? Dice el Señor, ahora dice,
les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Tienen la potestad de sacar, ¿no? A los que diciéndose ser llamados pastores no lo son. En conclusión, hermanos queridos, los pastores que siguen el llamado verdadero de Dios, que han tenido un verdadero llamado a la obra, deben vivir con una profunda entrega al rebaño. Esto lo hizo Jesús, buscando servir a Dios con integridad y sin segundas intenciones. Hay muchos pastores que realmente son dueños de megas iglesias, que tienen cuentas bancarias, que tienen posesiones tremendas y que a nadie rinden cuentas. Entonces, tenía que pasar lo que el Señor dijo en su palabra. Y está pasando, ¿no? Es buscar servir a Dios con integridad y sin segundas intenciones. Y los pastores deben de buscar, cuando eligen, ¿no?, a seguidores, aquellos que los van preparando, deben buscar aquellos cuya vida y carácter reflejan el corazón de Cristo. Porque tales pastores, tales líderes, ¿verdad? Esto realmente, hermanos, es preocupante en la iglesia. Tiene que preocuparnos. Y tiene que haber personas, ¿no?, que hablen de estos temas, que prediquen estos temas. No aquello algo cómodo, algo que el amor, la prosperidad, la sanidad, estas cosas que también son de parte de Dios, pero ¿y esto? Ahora vemos la otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Los verdaderos llamados al pastorado y la característica del falso llamado, o sea, el pastor motivado por el provecho personal, ¿no? Como dice acá el apóstol Pedro, que no sea por ganancias deshonestas, sino voluntariamente. Yo quiero servir al Señor, quiero discipular, quiero guiar, quiero alimentar. El Señor le preguntó a Pedro, ¿Pedro me amas? Por 3 veces. Porque quiso saber realmente cuál era la intención. Y usted sabe, querido pastor, cuál es su intención. Usted no puede engañarle a Dios, ¿verdad? Entonces, hay algunos que realmente están con las características de los falsos pastores. Y los que buscan beneficio propio, como dice acá, ¿no?, el apóstol Pedro, no por ganancias deshonestas, beneficios propios. Y algunos que asumieron el rol de pastor no por un llamado divino, sino por motivos egoístas, ¿no?, buscando el poder, el dinero, reconocimiento, porque saben que a través de esto, quizás con el pretexto de vivir por la fe, de que yo en alguna razón no estoy de acuerdo con el hecho de darle un salario al pastor. Esto es motivo de controversia en muchas partes, ¿no? Porque a la final, ¿dónde está lo que dijo Pablo, no? Que él no quería ser carga para nadie. Porque él decía, con estas manos yo me sustento y ayudo también. Solamente él, cuando hablaba acerca de la ofrenda, del dar a Dios, era para que el pueblo de Dios percibiera la bendición que es dar a Dios. ¿No? No por necesidad, no con tristeza, sino con alegría, ¿no?
Qué bueno, porque dice que al dador alegre, Dios lo ama al dador alegre. Esta forma en la que Pablo habló. Por eso yo no estoy de acuerdo en esto de dar un salario al pastor cuando trabaja a tiempo completo. Es un llamado. El llamado de Dios no tiene condición de parte de aquel que es llamado. Dios le pone las condiciones bíblicas. Ahora, que va a tener bendición, seguro que va a tener bendición, porque va a tener un buen trabajo, va a tener un buen sustento, va a tener un buen tiempo para poder atender a la grey y atender también, porque Dios nos da todo el tiempo posible aún para atender a nuestra familia y también darnos el tiempo para disfrutar de la vida a nosotros. Yo esto no entiendo del salario para el pastor. Hay que pagarle al pastor si trabaja a tiempo completo. Perdóneme que le diga de esta manera, pero yo tengo mis razones también. Y bíblicas, ¿no? Por eso es peligroso. Porque esto está pasando, hermano. Solamente el falso pastor busca poder, dinero, reconocimiento. Y esto lleva al abuso de autoridad y una manipulación del rebaño. Muchos han hecho con estos pactos, ¿no? de que suelten el dinero, amenazándolos, que si no diezman, la maldición. Hermanos, gracias a Dios que podemos conocer la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos escuchar a siervos hablando de manera clara. ¿No es cierto? Miqueas, uno de los profetas menores, el capítulo 3, verso 11, dice: sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Enseñan por precio. O sea, el trabajo que yo hago, la iglesia, la congregación me tiene que pagar. Yo me acuerdo cuando fui a una iglesia a dar unas clases acerca de temas de la formación de líderes, temas de doctrina. El pastor me preguntó, ¿no? Hermano, me dice: ¿y ahora usted cuánto va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? Me dijo. Yo le dije: pastor, ¿cómo voy a cobrar si de gracia Dios me da la posibilidad de poder enseñar? De gracia recibo y de gracia tengo que darlo. Y acá lo dice Miqueas muy claramente, ¿no? Sus sacerdotes enseñan por precio. Y después dice: no